Yo vivo aquí, este es el área más grande de Londres. Yo trabajo y vivo aquí en Camden. Aquí vemos que en Tottenham Green, en Haringey, tiene una expectativa de vida para los hombres de 71 años. Y si yo si viajo hasta aquí, puedo viajar en 30 minutos. Llego en 30 minutos en bicicleta. Y regreso a casa y puedo ir en bicicleta también a Queensgate en Chelsea. Estoy en 30 minutos también. Ahí la expectativa de vida es de 88 años. Londres tiene una brecha de 17 años en la expectativa de vida. Puede que lo hayan visto en las noticias o en sus periódicos. Hace unas semanas en Londres tuvimos unos disturbios urbanos. ¿Y dónde fue que empezaron los disturbios? Aquí. Aquí empezaron los disturbios. Y yo he mostrado este gráfico para mostrar la brecha de expectativa de vida en Inglaterra. Y bueno, vemos que aquí los disturbios empezaron en el lugar donde hay peor salud en Londres. ¡Oh, qué coincidencia! Cuando los políticos dicen que esta es delincuencia, pura y simple delincuencia, yo les digo, ¿cómo podría ser solo algo que ocurre, no? Que haya empezado estos disturbios en un lugar donde la salud es peor. No empezó en Kensington o en Chelsea. No es porque la mala salud cause disturbios o los disturbios causen mala salud, sino que si vamos a la prisión, por ejemplo, a la cárcel local, y vean quiénes son los que están recluidos. Son jóvenes, son hombres, vienen de familias desintegradas, que no han tenido buena educación, que están desempleados, que tienen alguna enfermedad mental con abuso de drogas, que consumen alcohol. Tienen determinantes que están relacionados con la mala salud y también se relaciona a la inquietud urbana. Y ha habido un estudio reciente de 1,000 jóvenes, principalmente hombres, chicos. Las mujeres no se involucran en ese tipo de cosas, con excepciones, muy pocas excepciones. Mayormente son jóvenes, muchachos, que fueron arrestados por su participación en estos disturbios civiles. 91% no estaban empleados, no estaban estudiando, no estaban recibiendo ningún tipo de capacitación. La cifra nacional es 10%. En epidemiología nunca tenemos cifras como esas, 91% expuesto en un grupo y 10% en el otro grupo. Esto es simplemente delincuencia, entonces. El hecho es que el delito, el crimen y los disturbios sociales por un lado y la salud por el otro están altamente correlacionados geográficamente. La mala salud y estos disturbios ocurren en el mismo lugar porque tienen causas comunes. Y mi argumento aquí es que algunos de los beneficios de actuar en los determinantes sociales de salud se podrán ver en otros sectores. Se reducirán los descontentos sociales, el crimen, habrá una fuerza laboral mejor educada. Así las personas podrán vivir sus vidas valorándolas más. Y esta distribución geográfica no está confinada simplemente a los países ricos. Tenemos datos de Porto Alegre, Brasil, viendo muertes cardiovasculares por el nivel socioeconómico de los distritos. Vemos alto, medio, alto y bajo. Esta gradiente es clara y lo que vemos aquí supone que todos deberían tener la misma tasa de mortalidad a nivel alto y el exceso es atribuible al hecho de no estar en la parte alta del nivel social. Así que más o menos 40% de estas muertes, aproximadamente 40% de estas muertes pueden ser atribuibles al hecho de vivir en un
distrito que tiene menores ingresos que el más alto. La diabetes en Argentina, en Buenos Aires, con secundaria incompleta, nivel terciario incompleto o universidad incompleta, y el otro una universidad completa. Vemos la clara diferencia entre hombres y mujeres con diabetes. Y aquí, con respecto a los ingresos mensuales, también vemos la gradiente similar. Así que vemos estas gradientes en todas partes. El informe de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud fue denominado Cerrando la brecha en una generación. Hace unos momentos les di un argumento económico para tomar acción en la gradiente social en el área de salud en Inglaterra. Lo que dijimos cuando presentamos el informe, esta Comisión de Determinantes Sociales en Salud, fue ¿cuál es la verdadera razón? La verdadera razón para actuar en la equidad de salud es la de justicia social. Deberíamos actuar porque es lo correcto. Le llamamos a nuestro informe Cerrando la brecha en una generación, y no se trata de una predicción de que se vaya a cerrar la brecha justamente en una generación, porque estamos hablando de una diferencia de 44 años en la expectativa de vida en todo el mundo, 28 años en Glasgow. Cerrar eso con una sola generación no va a ser posible, es solo una declaración. Sabemos que tenemos el conocimiento para cerrar esta brecha en una generación. Tenemos los medios para cerrar la brecha en una generación. La pregunta es, ¿tendremos la voluntad política? Y decimos que la injusticia social está matando a gran escala, y puedo hablar de una combinación de políticas sociales pobres, programas sociales pobres, mal gobierno y acuerdos económicos injustos. Estos son los responsables por la mayor parte de inequidades que vemos, y ponemos justamente al centro estos impedimentos, lo que es impedimentos sociales, materiales y políticos. Lo que estamos tratando de hacer es crear las condiciones para que la gente tome control de sus vidas. Y tenemos 3 principios de acción. Las condiciones en las que la gente nace, crece, vive, trabaja y envejece, los impulsadores estructurales de esas condiciones a nivel global, nacional y local, y la importancia del monitoreo, la capacitación y la investigación. En las condiciones de la vida diaria, tenemos recomendaciones para lo que es el desarrollo temprano de los niños, la seguridad social, la atención de salud universal, y en cuanto a los impulsadores estructurales, hablamos de la equidad de salud, buen gobierno global, equidad de género, empoderamiento político y financiamiento justo. Y decimos que todo sector es un sector de salud. Esto quiere decir que la acción debe tomarse a lo largo de todo el gobierno. Y enfatizamos de nuevo la importancia del empoderamiento. Quisiera mostrarles el empoderamiento en acción a nivel comunitario. Estos datos vienen de British Columbia, en Canadá, y las comunidades de las naciones aborígenes, ¿no?, han sido clasificadas de acuerdo a su participación en autogobierno y también reclamación de tierras, y el grado en el que las comunidades tienen control sobre sus propios servicios de salud, educación, facilidades culturales y servicios de policía y de bomberos. Y este es el número total de factores culturales presentes en la comunidad. ¿No? ¿No les aterra ver esto? ¿No hace que su sangre se congele? Fíjense, cuanto más empoderamiento hay en la comunidad, cuanto menos empoderamiento hay en la comunidad, más probabilidades hay de que los jóvenes cometan suicidio. Las comunidades que tienen más empoderamiento tienen menos suicidios de jóvenes. Y este es el empoderamiento de la comunidad en acción, con los efectos más drásticos.
Una de las razones por las que acepté la invitación a venir a Perú es porque tengo la esperanza de que los colegas en Perú tomarán acción para hacer exactamente esto, tomar las recomendaciones de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud y traducirlos en el contexto peruano. Esto ha ocurrido en Brasil. El presidente Lula decidió establecer una comisión brasilera sobre determinantes de la salud y él está sosteniendo aquí el informe de la comisión brasilera. Se ve moderadamente contento, pero bueno, Brasil no ganó el Mundial de Fútbol, así que no está tan contento como podría estar. Y la comisión se quedó en segundo lugar, ¿no? Tuve el honor de darle una copia de nuestro presidente Manmohan Singh, el primer ministro de la India. Y India ha tomado medidas, ellos han tomado acción. Mi colega Meera Chatterjee, quien es una de las líderes de la Asociación de Mujeres Autoempleadas, un grupo de la sociedad civil en India, quien fue miembro de la comisión, recientemente me mandó una lista de acciones de políticas en India y me dijo, mira, pareciera que el gobierno de India ha estado trabajando una por una las recomendaciones de la comisión, con políticas sobre un esquema de garantía de salud en áreas rurales, seguridad alimentaria, seguridad social, etcétera, etcétera. Como ocurre con mucha frecuencia en muchos países, ella dijo, pero la pregunta real aquí es la implementación, porque las políticas suenan bien, pero vamos a ver si las van a implementar, ¿no? Y en el contexto indio, ha habido un debate muy de alto perfil recientemente con respecto a la corrupción, que es un gran problema. La presidenta Chinchilla de Costa Rica ha prometido que va a establecer una comisión costarricense para ver precisamente este tema, ¿no? Cómo podemos tomar los hallazgos de la Comisión Global sobre Determinantes Sociales de la Salud y aplicarlos en Costa Rica. El Consejo Económico Social de las Naciones Unidas me invitó a dar una conferencia en el alto nivel de funcionarios en julio del 2009 en Ginebra y fue muy simpático, pero lo que realmente me emocionó fue que en el discurso inaugural del secretario general, Ban Ki-moon, citó lo siguiente, dijo, las desigualdades en los resultados en salud persisten y dentro de la mayoría de los países, la mayoría de las diferencias se pueden atribuir a las condiciones en que la gente nace, crece, vive, trabaja y envejece. Al día siguiente yo estaba dirigiendo una reunión de ECOSOC y le dije al presidente de ECOSOC, ¿crees que el secretario general sabía que estaba citando el informe de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud? Porque esta es una cita exacta, ¿no? Cuando dijo esto y la señora de ECOSOC me dijo, bueno, eso está ahí, escucho esa frase ahora en todas partes, ahí está presente. Me fui a casa, me senté en la mesa a la hora de la cena con la familia y dije, me pregunto si una persona en el mundo tendrá mejoras en la salud porque ECOSOC está decidiendo asumir esto. Y mi hija, que estaba ahí y tenía 17 años entonces, me dijo, papi, hasta un paso de un bebé, o sea, un paso pequeñito es un paso. Así que la sabiduría de mi hija zumba en mis oídos. Quizás esas frases, el hecho de que estas frases estén ahí son como un paso de un bebé, pero en la dirección correcta, o sea, estamos avanzando. La revisión que hice en Inglaterra fue precisamente una revisión porque el gobierno pensó, ¿cómo podemos traducir estos hallazgos de una forma adecuada para Inglaterra? Los hallazgos de la comisión. Y yo les dije, como les dije al principio, ¿no? Sociedad Justa, Vidas Saludables, publicado en febrero del 2010. Un colega en México me escribió y me dijo, hemos encontrado la revisión inglesa muy útil en México, casi tan útil como el
reporte económico global, porque es más práctico y más tangible, así que funciona para un país. Y si es así, es posible que también encuentren ustedes el enfoque que hemos tomado útil en Perú. Pero obviamente tendrán que traducir las recomendaciones a una forma que sea relevante para Perú. Y lo que quiero hacer ahora es revisar con ustedes algunas de las evidencias en las que nos basamos para la revisión inglesa y podrán ver qué tan relevante puede resultar para el contexto peruano. Ya les mostré este problema de la gradiente en toda la sociedad. Y el contexto para eso realmente importa. Quisiera mostrarles estas cifras. La línea verde sólida representa los ingresos brutos más los beneficios antes de impuestos. Ingresos brutos más beneficios antes de impuestos. Y estos son quintiles. Este representa la participación que el 20% superior tiene de los ingresos o la renta total. En 1977, el 20% superior tenía 37% de los ingresos familiares totales. Bajo el gobierno de Margaret Thatcher, esto subió a aproximadamente 42 o 43%. Podemos ver que es un incremento marcado y luego nos quedamos ahí. Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, no importaba quién fuese el primer ministro conservador, laboralista, una vez que nosotros llegamos a este nivel pronunciado nos quedamos ahí. Esta es la participación del ingreso familiar total que disfruta el 20% inferior. En 1977 era de cerca de 9%, bajó a 6%, y se quedó ahí. Ahora, ¿eso es lo suficientemente malo? Las líneas punteadas es el efecto de los impuestos, de la tributación. No tuvo efecto alguno. No tuvo efecto alguno. Ahora, yo soy doctor. ¿Qué sé yo sobre cosas o conceptos inteligentes como política fiscal, economía? Eso es para personas inteligentes. Yo pensaba, si tú me hubieses preguntado, yo hubiese dicho, bueno, tenemos un sistema de tributación progresivo, los ricos pagan más que los pobres. No, no lo hacemos. Tenemos un sistema de tributación proporcional. En realidad es peor que eso, porque nosotros tenemos un impuesto progresivo y tenemos un impuesto al consumo regresivo bastante marcado, un impuesto a las ventas que es regresivo. El efecto de combinar ambos es que el quintil superior pagaba 35% de sus ingresos en tributos y el quintil inferior pagaba 38%. Yo creo de que eso es injusto. Yo creo que si uno coloca la justicia en el centro de la formulación de políticas, no harían esto. Es bastante injusto. Uno no sabría lo que se está ocurriendo de los gritos, de los ricos, nos están tributando de manera tan injusta, estás matando a los productores mundiales, ellos están pagando menos impuestos que el 20% inferior. ¿Qué hay ahí de asistencialismo? Los ricos han declarado una guerra social contra los pobres y se están saliendo con las suyas. Bajo los gobiernos izquierdistas y derechistas, ¿qué diablos estamos haciendo aquí entonces? Entonces, no es que nosotros creamos que la desigualdad de los ingresos es el impulsor más importante, pero decir que no tenemos dinero para hacer las cosas cuando en realidad no estamos tributando a los que ganan más, me parece que eso es un concepto totalmente equivocado. Cuando yo hablo con mis colegas en los Estados Unidos, yo les digo, claro, ustedes no harían ese tipo de cosas en los Estados Unidos, ¿no? Miren los ingresos medios entre 1970 y el año 2005. Pueden ver que no ha cambiado casi nada. Vean
el percentil 90, ese se ha incrementado bastante bien, qué bueno. Y el percentil 95 también se ha incrementado bastante bien. Por lo tanto, las brechas aquí se han incrementado drásticamente. Ahora, veamos el 1% superior y nos remontamos hacia atrás. En 1929, el 1% superior tenía 23% de ingresos familiares o rentas familiares totales. Lo que sucedió a continuación fue la Gran Depresión y una depresión mundial. La participación de los ingresos familiares totales del 20% superior había caído a menos de 10% en 1978. Y luego volvió a subir nuevamente a 23%. ¿Qué sucedió a continuación? Otra gran crisis, otra gran depresión. Y los sistemas económicos del mundo empezaron a colapsar. Ahora, yo soy un académico cuidadoso. Yo jamás diría que la correlación se debe a una causa. Yo no podría sugerir que hay una conexión causal entre la Gran Depresión y la codicia. La codicia del 1% superior, la idea de que el sistema económico mundial tiene que colapsar hasta sus rodillas, caer hasta sus rodillas, en parte porque los ricos no quieren pagar impuestos, pero obviamente yo no puedo sugerir que hay una causa, que hay causación, o hay una causa, hay una causalidad. Eso nos da el contexto de lo que queremos hacer. Es posible marcar una diferencia y hay mucho dinero disponible para eso. La pregunta es cómo se distribuye ese dinero. Dinero que puede ser utilizado para el desarrollo de la primera infancia, para la educación, para dar empleo, para mejorar las condiciones de vida de la gente. En el reporte inglés tuvimos 6 objetivos de políticas y voy a pasarlos rápidamente con parte de la evidencia que tenemos. Nosotros tomamos una perspectiva del curso de la vida. Uno tiene que pasar por todo el curso de vida y pueden ver que nosotros nos basamos muchísimo en las recomendaciones de la Comisión de la OMS sobre determinantes sociales de la salud. Hay que darle a todos los niños el mejor inicio en sus vidas. Estos datos provienen del cohorte de nacimientos británico de 1970. Básicamente siguieron a los niños desde los 22 meses de edad hasta los 10 años de edad. Esta es una medida del desarrollo cognitivo. Ven los niños que a los 22 meses de edad tenían desarrollo cognitivo en el centil 10. Estos son puntajes relativos. Si hubiesen crecido en familias de un bajo estatus socioeconómico, hubieran permanecido bajos, pero si hubiesen creído en familias de un alto estatus socioeconómico, hubieran estado a la par. Ahí tenemos la regresión a la media, pero no hay que preocuparse por eso en este momento. Vean a los niños que a los 22 meses de edad tenían el centil 19, era el puntaje más alto. Si hubiesen crecido en familias con un estatus socioeconómico alto, hubieran permanecido altos. Pero si hubiesen crecido en familias con un bajo estatus socioeconómico, su posición relativa va a disminuir. Quisiera hablarlo en términos bastante francos, mencionarlo en términos bastante francos. Si uno es tonto y pobre, vas a seguir siendo tonto. Pero si eres tonto y rico, te vas a poner a la par. Si eres pobre e inteligente, eso no es lo suficientemente bueno. Vas a disminuir. Pero si eres rico e inteligente, entonces vas a permanecer ahí. Te vas a quedar ahí. Supongamos por el momento que todas las diferencias a los 22 meses son determinadas por causas biológicas, genes, traumatismos al momento de nacer, ese tipo de cosas, o traumas al momento de nacer, ese tipo de cosas, y las diferencias asociadas con el estatus socioeconómico de las familias son determinantes sociales, son determinadas por aspectos sociales. Lo social es encima de lo biológico. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede cuando lo que sucede cuando uno vive en una familia de alto estatus es más importante que lo que uno era cuando tenía 22 meses? Ahora, no todas las diferencias a los 22 meses son biológicas.
Por ejemplo, nosotros le pedimos, en el siguiente estudio de cohortes de nacimiento, les pedimos a las madres, les preguntamos, ¿es importante acariciar a un niño? ¿Hay algún tipo de experiencia en el mundo más importante que abrazar a un niño? ¿Que más te llene que abrazar a un niño? ¿Alguna madre va a negar que es importante abrazar a un niño? 20% de las madres negaron que era importante abrazar a un niño. Y eso sigue la gradiente social. ¿Es importante hablarle a un niño, conversar con un niño? ¿Alguna madre negaría que es importante hablarle a un niño? Cerca de 20% de las madres negaron que fuese importante hablarle a un niño. Y eso sigue la gradiente social. Por lo tanto, nosotros podríamos marcar una gran diferencia en esto. Al apoyar a los padres para que sean buenos padres, al pensar en el concepto de cuidadores, de ser padres de una manera más amplia. Leerle a los niños diariamente a la edad de 3. Estatus socioeconómico bajo, estatus socioeconómico alto. Hay una gradiente social. Los datos de Canadá sugieren que la mitad del déficit en estar listos para ir al colegio asociado con un bajo ingreso puede ser revertido al leerle a los niños diariamente. Es una intervención realmente costosa. Leerle a los niños diariamente. Ir a dormir a horas regulares a la edad de 3 también sigue la gradiente social. La madre sufrió depresión postparto, eso también sigue la gradiente social de la otra manera. Y obviamente una madre que sufre depresión postparto tiene efectos catastróficos en el bienestar del niño. Y está determinado por aspectos sociales. Y está susceptible a intervenciones. No puedo. Una de las cosas que hemos estado haciendo en Inglaterra es monitorear. Yo publiqué mi reporte el 11 de febrero de 2010 y en el aniversario de 11 meses de haber publicado este reporte, publicamos un reporte de monitoreo que pueden revisar en la página web de Marmot, y nosotros tuvimos 3 marcadores simples: desarrollo en la primera infancia, gente joven que no sea empleada, educada o haya sido capacitado, y la medición de la pobreza en adultos. Este es el porcentaje de personas jóvenes que logran un buen nivel de desarrollo por decil de carencia económica a la edad de 5 años. Los que tienen más carencias económicas y los que tienen menos carencias socioeconómicas. Una de las cosas que me sorprendió de todo esto es que solamente 56% de los niños a nivel nacional fueron clasificados como el haber alcanzado un buen nivel de desarrollo. Como investigador, yo pensé, debe haber algo erróneo con la medición. ¿Cómo es posible que solamente 56% de los niños en un país rico puedan lograr un buen nivel de desarrollo? Pero si uno ve las cifras de la OCDE para bienestar infantil, en lo que son puntajes de analfabetismo, alfabetismo, matemáticas, ciencias, etcétera, en el Reino Unido nos va bastante mal. Estamos casi al final de las medidas de la OCDE sobre desempeño infantil. Yo creo que eso está midiendo algo realmente importante, y esto empieza al inicio de la vida. Y uno puede hacer una diferencia, ciertamente. Uno puede hacer una diferencia. Fui invitado a la ciudad inglesa de Birmingham. Me dijeron, tienes que venir porque tenemos a los campeones de Marmot. Para cada uno de sus 6 campos tenemos a un embajador, a un representante. Obviamente no me pude resistir a esa invitación para ver cómo se veían estos 6 embajadores de Marmot en una sala. Me pregunto cuál era el significado colectivo para los campeones o los embajadores de Marmot, pero eso es otra cuestión. Birmingham, la ciudad inglesa de Birmingham, está más o menos en la parte oeste.
Y Birmingham tiene más carencias socioeconómicas que las regiones promedio de esta área. Y esta es más, tiene más carencias económicas que el promedio inglés. Y el desarrollo en la primera infancia sigue esa privación o esa carencia socioeconómica. El desarrollo de la primera infancia era peor en Birmingham que en la región de West Midlands y que en Inglaterra. Eso encaja con el mayor nivel de carencia socioeconómica que hemos mencionado. Y vean lo que sucedió en 3 años. Cerraron la brecha.